Vamos a hablar un poquito de Tales of the Jedi. Este regalito en forma de pequeñas pildoritas que eso ya los tenéis en Disney Plus disponibles. 6 capítulos de ¿qué es? Dos de que son de 15-20 minutos, ¿no? Cada uno. En los que, pues eso, acompañamos a Ahsoka, acompañamos al Conde Dooku durante varios momentos clave de sus historias y además momentos cronológicos muy importantes en lo que es la cronología de Star Wars. Tenemos esta serie animada al estilo Clone Wars de Dave Filoni, casi una maravilla. Yo no sé si os pasa, pero al ver estas cosas y viendo lo que ha dicho Job Kun aquí hace un ratito, me da pena, me da mucha pena que la gente se pierda este tipo de productos simplemente porque son de animación. O sea, hay muchísima gente que los productos animados de Star Wars no les atraen y joder, se pierden historias increíbles y maravillosas y además muy trascendentales para lo que es el canon de la saga, ¿no? Así que yo lo digo siempre y lo diré siempre, recomiendo 100% que la gente vea los productos animados de Star Wars. No os quedéis con eso tan estúpido que ha dicho precisamente esta semana el propio CEO de Disney. Ha dicho que los productos de animación son para niños, que no son para adultos. El CEO de Disney diciendo eso, eres imbécil. O sea, ni puto caso, porque tanto Tales of the Jedi como Clone Wars, como Rebels, incluso Bad Batch, son productos que son muy pero que muy disfrutables. Y sí, Resistance no lo incluyo porque personalmente no me gustó nada de nada, pero bueno, para el que le guste Resistance, pues ahí está también, ¿ves? Como caracol verdoso. Yo sinceramente no te puedo recomendar Resistance, pero bueno, ahí está, ¿vale? Pero bueno, como digo, Tales of the Jedi, lejos de ser como el Tales of the Jedi de los cómics y basarse en historias de la antigua república, ¿no? Cosa que de primeras a muchos fans parece que decepcionó y tal. No, aquí tenemos estas dos historias, porque son en realidad dos historias de dos personajes, Ahsoka y Dooku, que son tremendamente interesantes, ¿no? Además que es muy interesante, yo creo, porque ambos personajes tienen algo en común. Ahsoka y Dooku tienen algo en común, y es que son Jedis, o fueron Jedi, mejor dicho. Se vieron decepcionados por la Orden Jedi, por razones más o menos diferentes, pero ese punto en común de decepción a la Orden y a lo que se había convertido, ¿no? A la Orden Jedi, al despegarse de ese propósito inicial y su propósito real, que era pues ser guardianes de la paz, ¿no? Guardianes de la paz. Y vemos cómo la vinculación con el Senado y el uso de la Orden Jedi con fines políticos pues fue pudriendo poco a poco y desde dentro la propia filosofía Jedi, ¿no? Y vemos también cómo, pues eso, los grandes maestros, el Consejo Jedi, no fue capaz de verlo. Y esto pues acabaría realmente por destruir la orden tras el complot del emperador, el nombramiento del imperio, la fatídica orden 66, que los Jedi no vinieron venir y acabó con todos ellos, ¿no? Entonces, esto se ve sobre todo en la historia de Dooku, que por eso a mí me han encantado verlo en Tales of the Jedi, porque desde que era un joven maestro, al cargo de un más joven todavía, Qui-Gon Jinn, que me ha parecido brutal verlo, tuvieron que realizar tuvieron que realizar esta misión para liberar al hijo de un senador, ¿no? Que se había acomodado en Coruscant y pues bueno, pues había vendido a su pueblo básicamente a su suerte, dejando que la propia república pues esquilmase sus recursos y tal, ¿no? O sea, todos estos planetas alejados del núcleo central, los senadores se acomodaron en Coruscant, en el Senado, y los dejaron un poquito a su suerte sin preocuparse mucho de sus habitantes, ¿no? Entonces todo esto me ha gustado mucho cómo siembra la semilla de la duda en el propio Dooku, ¿no? Y primero, ante la Orden Jedi, que ve que se han vendido al Senado y a sus designios y los utilizan como soldados en misiones de rescate para su propio interés, ¿no? Y segundo, ante la propia República, que ha perdido sus valores iniciales y esto, pues además sabemos que va a llevar a la organización de la Confederación de Sistemas Independientes, los separatistas, que el propio Conde Dooku liderará años después, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ver la relación que tiene de maestro y aprendiz Dooku con Qui-Gon, algo que en realidad solo habíamos explorado en novelas
y ahora lo vemos en la serie animada. Y es una relación maestro-aprendiz que es muy interesante porque sabemos que Qui-Gon aprendió mucho de Dooku cuando era su maestro y vivió además todas estas experiencias junto a su maestro, por lo cual el germen también de la duda hacia la Orden y hacia la propia República también está en Qui-Gon, ¿no? Aunque en menor medida, pero también está ahí, ¿no? Sabemos por palabras del Conde Dooku en el ataque de los clones, cuando habla con Obi-Wan, ¿no? Y le dice que Qui-Gon nunca hubiese permitido ciertas cosas, y sobre todo eso, cosas que había ordenado el Consejo y demás. Pues aquí, gracias a esta serie, vemos que realmente se estaba refiriendo a esto, ¿no? Cuando decía todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, Qui-Gon, al igual que Dooku, no confiaba ciegamente en el Consejo Jedi, y por eso, pues, yo siempre he dicho que qué diferente hubiese sido la historia si Qui-Gon no hubiese muerto y hubiese entrenado él a Anakin, ¿no? Porque Obi-Wan no fue un mal maestro realmente, ¿no? De eso no hay duda, pero la lealtad ciega de Obi-Wan a la Orden Jedi y tal, pues al final hizo que, como todos, cayesen presa de la trama y el complot del emperador, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido genial el segundo capítulo en el que vemos cómo se planta esta semilla. Me ha parecido genial el capítulo 3, unos años después, en los que ya vemos a Dooku ahí ya con su barba, haciendo esta misión con Mace Windu, ¿no? Siendo los dos maestros en una misión en un planeta donde ha muerto una maestra Jedi, van a ir a por el cuerpo para darle una sepultura digna y no sé qué. Y bueno, de ahí de nuevo vamos a ver este conflicto en Raxus, conflicto en Raxus Secundus contra la Orden Jedi y descubrir que fueron los propios habitantes de este planeta los que mataron a la maestra Jedi para lograr secuestrar y obligar al senador a declarar a favor del planeta y en contra del Senado, que pues eso, que estaban esquilmando sus recursos y todo esto, ¿no? Entonces, el tema de que Raxus Secundus ya nos lo hayan presentado aquí, que sabemos que luego fue la capital de la Confederación de Sistemas Independientes, que el propio Dooku lideraba, me ha parecido una puta fantasía, la verdad. Entonces, bueno, me ha encantado ver cómo Windu, en este capítulo, Windu y Dooku, que van juntos ahí a esta misión, tienen una manera muy diferente de pensar y de actuar, ¿no? Y mientras Windu sigue ciegamente las órdenes del Consejo y únicamente está ahí pues para cumplir la misión de recuperar el cuerpo de la maestra Jedi y ya está. Y Dooku, pues no, Dooku quiere investigar, quiere descubrir la causa de la muerte y tal, ir un poquito más allá para precisamente descubrir de nuevo que estos habitantes de Raxus Secundus tenían cierta razón en sus actos, sus exigencias y sus desavenencias, ¿no?, con el Senado, a la que la Orden Jedi precisamente sigue ciegamente, ¿no? Entonces, vemos cómo a raíz del capítulo 2, que se siembra esa semilla, en el capítulo 3, que pasa esto, y realmente Dooku se da cuenta, eso, coño, igual estos habitantes de este planeta tienen razón, el Senado no está haciendo nada por ellos, la República no está haciendo nada por ellos, y encima el Senado nos manda aquí a los Jedi y tenemos que hacerles caso y tal y cual, ¿no? O sea, mal, todo mal, ¿no? Entonces, claro, por si fuese poco, para seguir alimentando las dudas y el rechazo de Dooku al Consejo Jedi, encima le dan un puesto en el Consejo a Windu, ¿no? Dejándola a él fuera. Claro, correcto. Además, habiendo sido precisamente él el que descubrió realmente lo que había pasado, ¿no? Pero claro, Windu es un maestro que ha cumplido ciegamente las órdenes, entonces pues bueno, pues se gana ese puesto en el consejo y esa plena confianza del consejo, una confianza que no tienen en Dooku, y poco a poco Dooku y los Jedi se van a ir separando más y más, ¿no? Entonces bueno, en el capítulo 4, creo que vamos bastantes años después, ¿no? En el capítulo 4 estamos en medio de los eventos de la amenaza fantasma, ¿no? Y el primer encuentro de Qui-Gon con Darth Maul en Tatooine, ¿no? Tenemos esta visita de Dooku al Templo Jedi en las que pasan cosas muy interesantes, ¿no? O sea, para mí este ha sido mi capítulo favorito. El capítulo 4
ha sido mi capítulo favorito, porque rellena huecos súper interesantes de los que no teníamos información, más allá de algunos datos en aquella novela de Dooku, ¿no? O en la novela de Maestro y Aprendiz y todo esto, pero aquí vamos a ver cosas muy interesantes y que hacía falta ver, ¿no? Por ejemplo, cómo Dooku llega y con la contraseña de su coleguita Saifo Díaz, al que había asesinado antes, borra las huellas en los archivos Jedi, ¿no? Borrando todos los datos de camino, dándole explicación, pues eso, los datos que luego estaba buscando Obi-Wan, habían desaparecido. ¿Quién los había borrado? Pues el propio Conde Dooku, ¿no? Me encantó, brutal. Realmente aquí, que es un poco lo que ha habido un poquito de polémica, es Dooku en este momento. Dooku en este momento en realidad no es un Jedi, ¿no? O sea, Dooku antes de esto que estamos viendo aquí en Tales of the Jedi en este momento, ya había renunciado a la orden, tal y como haría también Ahsoka años después, por eso digo que tienen un paralelismo muy interesante, ¿no? Pero Dooku era muy bien recibido en el templo, incluso lo seguían llamando maestro, pues como muestra de respeto, ¿no? Pero realmente Dooku ya no es un Jedi en este momento, ¿vale? Ni miembro de la orden. De hecho, la novela que comentaba, esta de Dooku, él renuncia a ser un Jedi frente al mismísimo Yoda, ¿no? Y le va a dar su sable de luz, en plan de yo ya no quiero ser un Jedi. Y es Yoda el que le dice, no, no, guárdatelo, conserva el sable porque lo necesitarás y no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, ¿vale? O sea, claro, es que esto es algo que a mucha gente le ha puesto un poco nerviosa con el tema de que esta serie chocase con el canon establecido en esta novela, y no es así, realmente no es así, porque de hecho el propio autor de esta novela ha salido un poquito en defensa de Filoni y de la serie explicando pues esto que acabo de decir básicamente, ¿vale? De hecho, Dooku y Ahsoka no se conocen, no se conocen, no se conocen. Entonces, bueno, hay un tweet que lo he retuiteado del autor de esta novela en la que lo explica muy bien, ¿vale? Así que bueno, realmente como decimos, no solo Dooku aquí ya no es un Jedi, sino que ya intuimos que está bajo la influencia de Palpatine, que empieza ya desde las sombras su oscuro y secreto plan para destruir la República y a la Orden Jedi, ¿no? Y pues está utilizando a Dooku precisamente pues como una herramienta que será muy importante para lo que es todo el plan que está fraguando, ¿no? Entonces, algo muy importante que vemos en este capítulo es que Dooku, al enterarse de que Qui-Gon se ha enfrentado a un Lord Sith, ¿no? A Darth Maul. Y tiene esa conversación tan interesante que está ya de la I de por medio, ¿no? Y culpan al consejo, ¿no? Dooku culpa al consejo de no haber hecho caso, no haberle hecho caso a él antes, porque lleva diciendo durante mucho tiempo que viene una amenaza y no sé qué, no sé cuántos, y no le han hecho caso. Y encima aquí nos dice que Qui-Gon ha dicho, oye, que me acabo de enfrentar a un Sith. Y el consejo está en plan de, bueno, tranquilo, tampoco no nos pongamos nerviosos. O sea, no, como que no le dan mucha importancia, ¿no? Y claro, realmente lo interesante de esa conversación es que vemos que aunque Dooku se ha alejado de la orden y aunque Dooku ya no quiere saber nada de los Jedi, todavía mantiene un vínculo, ¿no? Especial con su aprendiz y le dice, oye, por favor, cuídate, extrema las precauciones, tal. O sea, todavía hay un poquito todavía hay afecto, ¿no? Con Qui-Gon, y me ha gustado mucho ver eso, ¿no? Entonces, eso, realmente nos dicen que Dooku lleva durante mucho tiempo advirtiendo de una amenaza que crece oculta y que el consejo nunca le ha hecho daño, y el consejo pues está ahí ciego y acomodado en una posición muy privilegiada, y la oscuridad está creciendo delante de sus ojos y no se están dando puta cuenta, ¿no? Entonces ahí tenemos un breve salto temporal hasta el final de la película de la amenaza fantasma. Y claro, pues Qui-Gon al final de la amenaza fantasma obviamente muere, ¿no? Muere. Y vemos cómo esto afecta a Dooku de nuevo y termina por romper sus lazos ya con la orden, y vemos cómo se entrega 100% a Palpatine en un momento que es absolutamente rompedor, ¿no? O sea, la conversación que tiene Dooku con Palpatine cuando regresa, ¿no? De enterarse de que Qui-Gon ha muerto. La conversación que tiene Qui-Gon en el árbol con Yaddle y todo eso es una puta fantasía, es una puta maravilla. Y eso, la conversación que tiene con Palpatine es rompedor porque se ve también lo que hemos comentado siempre de la filosofía Sith, ¿no? De cómo Palpatine y Dooku
tienen esta conversación en la que hablan de que ambos han perdido un aprendiz, es un mal necesario, pues para un objetivo mayor y tal y cual, son como víctimas que, bueno, ok, sí, bueno, es lo que pasa, no pasa nada, ¿no? Y realmente Dooku está muy disgustado, pues porque dice que Qui-Gon, pues eso, tenía un vínculo muy afectivo con él, y incluso le dice, podía haber sido un poderoso aliado, y Palpatine ahí le dice, para ti, ¿no? Y Dooku le pregunta ahí, hostia, ¿estás dudando de mi lealtad? Y Palpatine le responde, siempre, siempre. O sea, a mí ese detalle de la conversación me ha flipado porque transmite lo que es toda la filosofía Sith, ¿no? De nunca fiarte ni de tu propio aprendiz porque su único objetivo va a ser acabar contigo, ¿no? Entonces se quita de en medio a Qui-Gon, no tiene apoyo y ya está, ¿no? Porque a pesar de incluso lo que dice Dooku, ahí en ese momento Dooku le está diciendo, he hecho todo lo que me has pedido, he traicionado a todo y a todo lo que, a todo por la causa, ¿no? Por la causa de Palpatine. Y realmente viendo que Dooku hasta este momento está en plan duda de unirse a la causa de Palpatine, no tiene muy claro tal, porque... pero claro, Palpatine le sale con el discursito de recuerda la corrupción de la orden, recuerda la servidumbre al Senado, como por su culpa tu aprendiz ha muerto y no sé qué, no sé cuántos. Palpatine le come un poquito la oreja y entonces Dooku ya está dentro, ¿sabes? Está dentro. Y además, eso, tenemos... Ahí de repente aparece Yaddle y tenemos este momento que la serie nos regala este enfrentamiento de Dooku con Yaddle, que es una perfecta rima al enfrentamiento que tendrá años después con Yoda, ¿no? En el ataque de los clones. Entonces, bueno, nos da además también el final de Yaddle, que no sabíamos muy bien, siempre ha sido un poco enigma qué había pasado con Yaddle, no estaba del todo claro dentro del canon oficial cómo moría Yaddle. Bueno, pues aquí sabemos que murió ni más ni menos a manos del Conde Dooku, una escena que ha sido absolutamente brutal. Y pues eso, y Jan va a marcar el punto de inflexión en el personaje, su caída al lado oscuro y todo esto, ¿no? O sea, brutal. Sinceramente, a mí toda esta historia del Conde Dooku ha sido una completa fantasía, me ha encantado. Y creo que solo podemos estar agradecidos a Filoni por haberlo hecho, por haber podido ver esto. Sigo pensando eso, que es una pena que esto no se hubiese rodado en su momento y se hubiese añadido al metraje del ataque de los clones, que bajo mi punto de vista quizás es la más floja de esa trilogía de precuelas. Y con esto hubiese sido, bueno, hubiese sido brutal, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca, lo vemos aquí en esta serie. Y estos capítulos de Dooku que los hemos gozado y los hemos disfrutado como una puta maravilla, ¿no? Entonces, en realidad el arco de Dooku es este, que a mí me ha encantado. Es un poco, pues eso, desde la semilla, desde que era más joven y empieza a dudar del Consejo, del Senado, de la República y tal, a todo el recorrido que tiene. Me ha parecido increíble, y es una puta maravilla. Entonces, bueno, los demás capítulos se centran en Ahsoka, que bueno, que también ha sido genial ver ciertos momentos del personaje que han resultado bastante interesantes, momentos que nunca habíamos visto y otros, igual que con Dooku, pues que conocíamos de la novela de Ahsoka y tal, y aquí lo vemos de manera, pues eso, animada al estilo Clone Wars, que pues siempre es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, desde el primer capítulo de la serie que vemos a Ahsoka... el nacimiento de Ahsoka, vemos el nacimiento de Ahsoka, ¿no? Ese primer indicio de que Ahsoka era especial, era un ser sensible a la fuerza y sale airosa de este enfrentamiento con aquel tigre y tal, hasta, bueno, pues todo el proceso de entrenamiento con Anakin, en el que además... A mí lo que más me ha gustado de lo de Anakin es ver que gracias a él, ¿no? Gracias a la insistencia de su maestro, gracias a la insistencia del Capitán Rex de la Legión 501, pues Ahsoka estaba más que preparada para hacer frente a los clones durante la Orden 66, ¿no? Así que, de alguna manera, Anakin le salvó la vida a Ahsoka exigiéndolo tanto, ¿no? Y enseñándola a repeler los ataques de los clones. Y eso es una puta maravilla. O sea, es increíble ver el paralelismo de los movimientos de esa escena como con tal, ¿no? Y algo que me ha encantado también es ese salto temporal en medio del capítulo que te meten, ¿no? En el que vemos que Ahsoka
te están diciendo que lleva años y años haciendo este ejercicio, ¿no? Sabemos que ha pasado bastante tiempo porque primero los clones pasan de armadura fase 1 a armadura fase 2, entonces dices, vale, ok, unos añitos han pasado, y Ahsoka cambia de traje, le crecen los Leku, los Montral, y ya tiene el segundo sable de luz, la fase 2, eso es correcto, eso es. Entonces, ese salto temporal en medio del capítulo me ha gustado mucho para representar que ella lleva haciendo y repitiendo el mismo ejercicio durante años, ¿no? Brutal. Y bueno, el detalle genial que lo ha mencionado Caracol, que el primer clon que hace Diana, ¿no? Con Ahsoka y la aturde por primera vez, no es ni más ni menos que Jesse, que es precisamente el que va a liderar la Orden 66 en aquel destructor, en ese capitulazo final de Clone Wars, ¿no? O sea, el tener ahí a Jesse, que mencionan que ha sido Jesse el que la ha dado, así, es maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, quizás también con respecto a Ahsoka, y una de las cosas más emotivas que hemos visto en esta serie es lo del funeral de Padme, ¿no? A ver el funeral de Padme ya en los eventos de la venganza de los Sith, y como Ahsoka estaba ahí, ¿no? Para decir adiós a su amiga. Y como esto pues también supone el exilio final, como Ahsoka adopta ese alias de Ashla y pues se va a pasar desapercibida por ahí de toda la cacería que está haciendo el Imperio a los Jedi por medio de los Inquisidores y todo esto, ¿no? Entonces ella se va un poquito por ahí a hacer de granjera, se llama Ashla, intenta pasar desapercibida, no sé qué, no sé cuántos, ok, vale, muy bien. Algo que es interesante en este capítulo es la conversación que tiene también con Bail Organa. Tenemos ahí una conversación con Bail Organa en la que la insta a seguir ayudando y luchando contra el Imperio junto a la rebelión, ¿no? Y tal, y bueno, pues algo que hemos comentado antes, ¿no? Algo que sabemos tras ver Star Wars Rebels es que realmente Ahsoka sí se acabará uniendo a la rebelión, acabará siendo Fulcrum, ayudando a Kanan, a Ezra, a Syndulla y a toda esta gente, ¿no? Y bueno, pues este tipo de conexiones lo que hacen es que, pues esto, una serie que es una maravilla porque te ayuda a rellenar esos huequecitos, ¿no? Esas conexiones entre diferentes productos y te ayuda a la narrativa general de lo que es el canon de Star Wars, que es una maravilla como lo completan, ¿no? Entonces, bueno, el canon de Star Wars, que es algo que de nuevo ha habido salseo, ¿no? Con este capítulo final, con los lectores de la novela de Ahsoka, les ha molestado un poquillo porque es cierto que aquí Filoni, pues bueno, se toma ciertas licencias, ya lo ha hecho mucho con cómics y otras novelas a la hora de adaptar cosas, y ha cambiado alguna cosilla de esta novela, pero bueno, no creo que sean cosas que afecten tanto en su conjunto a la historia, ¿no? La historia creo que sigue intacta, creo que no, los cambios que han metido no son para nada gordos. Es más, en la novela lo que se contaba interesante era que se enfrentaba a un inquisidor y tras derrotarle le quitaba los cristales Kyber, ¿no? De la espada, los sanaba y los convertía en cristales blancos y con eso se hacía sus nuevas espadas, ¿no? Aquí en realidad eso no lo vemos. Así que podría ser que el inquisidor que se enfrenta aquí con ella no es el mismo, podría ser otro. Y entonces el canon de la novela sigue tal. Sí, brutal. El enfrentamiento con el inquisidor le dura 2 segundos. Es brutal. Cómo le vence, sin espada, sin nada. Increíble, brutal. Entonces, bueno, a mí sí que me hubiese gustado mucho, ya que te pones a joder el canon de la novela, hazlo del todo. Y me hubiese encantado ver una escena de Ahsoka así como meditando, sanando los cristales rojos y haciéndose sus espadas nuevas. No lo hemos visto, pero bueno, me parece brutal. Me hubiese parecido brutal verlo. Y bueno, sí, realmente no hay es que decir que hay contradicción tampoco. Hay ciertas cosas que cambian, pero no afectan a la historia. Realmente creo que ha hecho muy buen ejercicio estos capítulos, porque al final el último capítulo es un resumen de esa novela. Claro, estás resumiendo una novela entera en un capítulo de 15 minutos, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio está muy bien hecho, creo que se queda con lo esencial y no creo que sea un ataque contra el canon ni nada de eso. De hecho, ya te digo, el propio autor de la novela de Dooku ha salido en defensa de Filoni y de la serie, ¿no? Entonces, no creo que tal. ¿Recomiendas ver Star Wars Rebels antes que las Crónicas Jedi? Antes. No te hace falta. Realmente, soy conciencia. No te hace falta. No te hace falta. Lo que sí que te recomiendo, quizás. Bueno. A ver.
Si ves Clone Wars antes de Star Wars, de esta de Tales of the Jedi, va a haber cositas que vas a disfrutar más. Pero Rebels no, porque Rebels es después. Entonces no te va a afectar. No te va a afectar en absoluto, ¿sabes? Rebels no te afecta. Porque Rebels es después. Bastante después, además, de hecho. No pasa nada. Lo que sí es Clone Wars. Clone Wars sí que puede haber cositas pero vamos, tampoco es obligatorio, ¿eh? O sea, tú puedes ver Tales of the Jedi habiendo visto solo las películas. Y de hecho, funciona muy bien por eso, porque te rellena un montón de huecos entre las pelis que son muy interesantes de ver. Sobre todo con lo de Dooku. A mí lo de Dooku me ha parecido una puta fantasía y una maravilla. Lo que han hecho en esta serie con apenas 3 cortos de Dooku es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Rebels para Andor, sí. Eso siempre lo he dicho, que Star Wars Rebels yo lo recomiendo mucho para Andor porque te da muchísimo más contexto de la época temporal, cronológica de lo que es la serie de Andor. Eso es. Yo no soy Disney Plus y no consigo las últimas temporadas de Clone Wars. Está complicado, sí. Los DVDs, no sé si ni siquiera si existen DVDs de las últimas temporadas de Clone Wars. Es verdad que la facilidad que tienes en Disney Plus para tenerlo ahí a un clic es una maravilla. Entonces, a lo mejor te compensa pagarte un mes Disney Plus y verte Clone Wars y Rebels a piñón, ¿sabes? Yo te lo recomendaría. Yo te lo recomendaría. A mí Clone Wars al principio me costó, pero luego cuento unas cosas. La trama manda. Es que Clone Wars sí que es cierto y es verdad que, bueno, puede empezar un poquito. Clone Wars tiene mucho capítulo de relleno, Clone Wars tiene mucho capítulo que tal, pero luego de repente empieza a contarte cosas que dices tú, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué fantasía es esta, no? Entonces, creo que Tales of the Jedi ha ido muy a piñón, ha ido muy al grano y está muy bien, ¿no? Porque son 6 capítulos que te quedas con muchísimas ganas de más. O sea, yo acabaron los 6 capítulos. Yo vi 3 y 3. Y cuando acabé dije, hostias, ya necesito más. Me gusta mucho el formato de Tales of the Jedi porque con un pequeño corto, con un pequeño tal, te rellena muchos huequecitos que son muy interesantes de ver. Son muy interesantes de ver. Entonces, Tales of the Jedi se lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo, el capítulo 4. El capítulo 4 de Tales of the Jedi debería verlo todo el mundo que sea fan de Star Wars. O sea, los demás sí, también. Pero el capítulo 4 de Tales of the Jedi es obligatorio. Es obligatorio ver ese capítulo. Porque cómo te rellena y cómo te conecta los eventos de la amenaza fantasma con el ataque de los clones y tal, es espectacular. O sea, de verdad, no os lo podéis perder ese. Entonces, bueno, pues igual, vamos a hacer el cortecito para la gente de YouTube, ¿vale? Son 6 capítulos de 15-20 minutos. 6 capítulos de 15-20 minutos. En 1 hora y media te los has visto todos. En 1 hora y media te los ves todos. Así que nada, eso, vamos a hacer el cortecito para la gente de YouTube. Gente de YouTube, gracias por estar ahí. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido. Capítulo favorito. Déjanos en comentarios cuál ha sido tu capítulo favorito. El mío, el 4. El del Lord Sith, el de Dooku. Mi capítulo favorito de Tales of the Jedi, el 4. ¿Cuál es el tuyo? Dímelo, venga. Muchísimas gracias por estar ahí, gente de YouTube. Gracias.